Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial y hoy tenemos el honor de contar con un invitado de lujo, un amigo de la casa, quien ya nos ha acompañado varias veces en nuestro canal de YouTube de Venezuela Provincial. Se trata nada más y nada menos que de Manuel Hernández González. Él es profesor catedrático de Historia de América en la Universidad de La Laguna, España. Ha sido profesor invitado y becario postdoctoral de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore en Estados Unidos y ha publicado más de 60 libros, 10 de ellos en América, más de 50 ediciones con estudios críticos y más de 100 artículos. Es miembro de la Academia de la Historia de Canarias, de Cuba, de Venezuela y la República Dominicana y ha ganado 6 premios de investigación histórica. Entre sus libros encontramos El Círculo de los Galvez, Formación, Apogeo y Ocaso de una élite de poder indiana, un trabajo, hay que decirlo, con un amplio abanico de fuentes documentales inéditas, ¿no? Que nos habla de la familia Galvez, entre ellos Bernardo de Galvez, héroe de Pensacola, y hoy nos vamos a centrar en su figura, ¿no? Aprovecharemos de charlar con Manuel Hernández González para que nos diga sobre su desconocido paso por Venezuela, ¿no? Que mucha gente desconoce que Bernardo de Galvez pisó tierra venezolana y estuvo en lo que en aquel entonces fue la provincia de Venezuela. Así que sin más, bienvenidos a Venezuela Provincial una vez más, don Manuel. Hola, bueno. Bueno, encantado de tenerlo una vez más aquí en Venezuela Provincial. Y bueno, hay que decir, don Manuel, que Bernardo de Galvez no solo es el héroe de la independencia estadounidense que lideró un ejército de 7.000 hombres, Galvez también es una figura decisiva y trascendental, ¿no? Para realzar lo hispano en Estados Unidos. Sus éxitos, sin duda, le hacen merecedor de un lugar de la historia. Formó parte de una gran familia de políticos, militares y diplomáticos como usted bien señala en su libro del Círculo de los Galvez, y fue una figura señera en el reinado de Carlos III, ¿no? Fue teniente general de sus ejércitos, conde de Galvez y virrey de Nueva España. Y bueno, su extraordinaria personalidad, sus decisivas y heroicas acciones como militar bajo el lema Yo solo, ¿no? Ese famoso lema, y sus valores humanos que adornaron su egregaria figura, lo hacen merecedor de esta distinción. Pero Bernardo de Galvez también estuvo presente en Venezuela, como señalado, y es muy poco conocido este capítulo de su vida en las tierras venezolanas, así que lo rescataremos junto a usted, don Manuel. Así que, ¿qué nos tiene que decir sobre la figura de Bernardo de Galvez para aquellos que no lo conozcan? Bien, Bernardo de Galvez forma parte de una de las familias más significativas de una época crucial como es el reinado de Carlos III, de reformas en América, ligadas sobre todo a su tío José de Galvez, presidente y secretario del Consejo de India, que fue el artífice de todo un modelo político que es las intendencias, que él trató de desarrollar y de una reforma económica y política, acabando con el sistema anterior que era la venta de cargos públicos y sustituyéndolo por personas de confianza, personas generalmente de las clases intermedias, en las cuales pues él reformó completamente el Consejo de India, tuvo plenos poderes en todo lo concerniente al ejército de tierra, no la marina tenía un consejo independiente en aquellos momentos, y fue en una época decisiva como fue la guerra de independencia de los Estados Unidos. Es muy llamativo que me llamó la atención porque se ha celebrado una exposición recientemente que el protagonismo lo lleva Bernardo de Galvez, Uh-huh. curiosamente, donde ignoran mucha bibliografía, por otra parte, que en la Museo Naval, que curiosamente llaman emancipación americana. Ahora, o sea, que ya han asumido, parece que los militares han asumido pues yo pensaba que cuando vi el título de la conferencia, emancipación, de la exposición, emancipación americana, se refería a la América española, ¿no? Pero Uh-huh. resulta que llaman americana como los norteamericanos, que para los cuales solo América es ellos, los otros son las Américas. Pues Uh-huh. me llamó la atención digamos, Ese título. esa interpretación sui generis de la emancipación americana, referida a la emancipación, como se decía en la época, angloamericana, que eran como eran llamados a los norteamericanos antes y después de la independencia, porque como todos sabemos, Estados Unidos no es ningún nombre de país. Una cosa, no, o sea, ellos no se pusieron de acuerdo ni para poner el nombre al país, ¿no? Y por eso se llamaba Estados Unidos, ¿no?
pero no dice nada de Estados Unidos, no es ningún nombre de nada, ¿no? Entonces, Galvez fue un personaje muy significativo. Lo que pasa es que junto con su padre, los dos fueron virreyes de México, de Nueva España, ¿no? Lo que pasa es que los dos prácticamente estuvieron muy poco tiempo porque los dos murieron como virreyes al muy poco tiempo de estar. Y en el caso de Bernardo de Galvez, debemos señalar que curiosamente tuvo una mujer y 3 hijas criollas. Su mujer, Felicitas de Saint-Mansent, era natural de Nueva Orleans, hija de una familia francesa. Ella a su vez tuvo un matrimonio anterior de la cual tuvo una hija. Y ellos tuvieron 3 hijas y los 3 hijos nacieron en América. La mayor fue Matilde, que nació en Nueva Orleans. El segundo nació en plena guerra de independencia y por eso nació en Haití, actualmente en Haití, donde él se encontraba, porque evidentemente la guerra los franceses eran aliados y Bernardo de Galvez quería proponerse, por eso llevó a Miranda como espía la conquista de Jamaica. Lo que pasa es que nunca pudo desarrollarse porque los franceses si la armada francesa no se atrevió y entonces evidentemente era inviable y por eso se pospuso indefinidamente, ¿no? Sí se conquistó las Bahamas, pero eso lo conquistó Cajigal, curiosamente con Francisco Miranda, y la otra hija, Guadalupe, fue póstuma, nació cuando él ya acababa de morir y nació en México, con lo cual curiosamente tuvieron, ahora se ha puesto tan de moda que recientemente, no la he visto, pero he visto citada, que la duquesa del Infantado hizo una novela sobre Felicitas de Saint-Mansent. No sé con qué fuente se basó, pero acaba de salir recientemente, curioso. Lo cual, y teniendo en cuenta que además el premio Planeta pues también se basa en Luisiana, el último lejos de Luisiana, donde también en la época esta de la ocupación española entre 1763 y 1802, en que Godoy pues regaló a los franceses y los franceses lo vendieron por 15 millones, lo que se llamaba la Luisiana, que no tiene nada que ver con el estado actual de Luisiana, sino con Sí, llegaba casi hasta el Canadá, ¿no? Hasta la frontera norte. hasta Ohio, toda esa zona por allá, y San Missouri, pero era solo el río Mississippi a la frontera. Por eso la otra parte que fue ocupada por los ingleses después de la guerra del Canadá, la guerra de los 7 años, pues era donde está hoy la capital, Baton Rouge, era en aquellos momentos inglesa, como también el caso de Pensacola. Lo que pasa es que después de la guerra de independencia, la Florida volvió a ser española. Ya hasta que los españoles, pues en 1819, realmente ya estaba ocupada, pues la vendieron por una compensación No, económica. la Luisiana, ¿se refiere usted? No, a la Florida. Ah, la Florida, perdón, sí. Okay. Es lo que se llama la península de Florida y lo que llamaban Sí, la sí. Florida occidental. Curiosamente, de allí fueron una serie de canarios que se habían establecido en Pensacola, en Baton Rouge, toda esa zona, y terminaron, cuando eso pasó a ser norteamericano, a fundar una ciudad, San Fernando de Nuevitas, en Cuba. 400 canarios fueron, y porque dijeron que ellos preferían seguir siendo españoles. La mayoría se quedó, lógicamente, en Luisiana, pero ese sector decidió pues fundar Nuevita. Por lo tanto, Bernardo de Galvez es un personaje importante en todos esos años, y gran parte de su vida, pues aparte de Canarias, donde pasó su infancia y juventud, él nació en el pueblo de todos ellos, en un pueblo de la azarquía malagueña, el pueblo de Macharavilla. pero él de niño, su padre fue a Madrid, ahí murió su hermano, que murió con muy pocos, 1 o 2 años de edad, él fue hijo único. Su padre se casó en segundas nupcias, pero también porque su madre murió precisamente en el parto de su hermano.
con Ana de Sañas, otra malagueña, Ana de Sañas, pero no tuvieron descendencia. Con lo cual Bernardo fue realmente el único hijo varón de todos los Galvez, porque José de Galvez solo tuvo una hija, y Antonio tuvo una hija recogida, se cree que era realmente hija suya, la famosa poetisa y autora de teatro Rosa Galvez, y Miguel quedó soltero y no tuvo descendencia, con lo cual ninguno de los Galvez tuvo, el único fue Bernardo, pero Bernardo murió muy joven, que esa fue la gran tragedia, y su padre y su tío llegó a enterarse de su muerte porque su tío murió un año después que él, en 1787, como presidente y secretario de Indias, ¿no? El marqués de Sonora, José de Galvez. Entonces, por tanto, Bernardo de Galvez fue un personaje importante en esos años, pero claro, fueron unos años acelerados, como hemos dicho, porque él murió apenas con 45 años. Pero los acontecimientos, como veremos en esta estancia de Venezuela, pues demuestran la rapidez con la cual todo fue evolucionando, primero con la rápida muerte de Matías, de su padre, Matías Galvez, y después su nombramiento. Prácticamente estuvo unos días de capitán general de Cuba, que incluía en aquellos momentos también la Luisiana y la Florida, porque su nombramiento de capitán general fue inmediatamente después de la Guerra de Independencia, porque volvía a España, como ahora trataré de un poco de decir, y ya hizo su viaje último viaje a América, y dejó ya para siempre Cádiz en octubre de 1784. Fue su último viaje a España, y es lo que un poco vamos a ver ahora en esta breve estancia de Bernardo de Galvez en Venezuela, en Caracas. Sí, bueno, es importante, porque usted anteriormente, al principio, señaló que fue virrey de la Nueva España, y hay que tomar en cuenta que cuando estuvo en este proceso, en este lapso como virrey, mandó a construir el castillo de Chapultepec, ¿no? Sí, Que es el único palacio real que hay en el continente americano, y curiosamente los jardines llevaban su lema, ¿no? Yo solo. En los mismos planos del castillo de Chapultepec se puede observar. Lo que sí estaba era, digamos, lo que está todavía hoy, el Palacio de los Virreyes, ahí presidiendo junto a la catedral, ¿no? Ah, no, sí, claro, por supuesto. Pero era un castillo, era más una residencia, vamos a decir, de veraneo, vamos a decir, porque la residencia oficial, el palacio, está todavía hoy en la espléndida plaza que hoy llaman de las tres culturas, por representar la cultura, porque ahí estaba el corazón de Tenochtitlán, y están las ruinas arqueológicas, porque los españoles desmontaron piedra sobre piedra, cosa que no hicieron en Cusco. Piedra sobre piedra, vamos a decir así, lo que era el Tenochtitlán, el México de los aztecas, ¿no? Y allí justamente se hace la catedral y se hace el palacio virreinal. Sí, bueno, hay que darle las gracias a Bernardo de Galvez, ¿no? Por la construcción del castillo de Chapultepec, ¿no? Y bueno, ahora entrando un poco en materia de lo que es el podcast, el tema central del podcast, que es Bernardo de Galvez en su estancia en Venezuela. Esto yo, hay que decirlo, me enteré en una conversación que tuve con usted cuando estuve en Tenerife, en La Laguna, que estuvimos conversando, y usted me comentó, ¿no? De que Bernardo de Galvez estuvo en Venezuela, y yo desconocía este tema, y que usted escribía un capítulo, ¿no? Sobre su estancia en Venezuela en su libro del Círculo de Galvez. Háblenos un poco de antes de la llegada de Galvez a Venezuela, el por qué él se dirige a Venezuela, ¿no? Que en ese lapso de tiempo, ¿qué estaba haciendo? Sí, bien. Él regresa cuando se declara la paz, él regresa desde La Habana a España a pasar unos días y a ver algunas de sus inversiones, porque él había invertido dinero en una fábrica en Sevilla, muy interesante, etc. Y él llega a Cádiz el 8 de septiembre de 1783, cuando ya se había firmado por la paz, ¿no? Y entonces, pues, de Cádiz va a Madrid. Él vive en una casa que le había arrendado Paniagua, que fue un personaje muy relacionado con la familia, porque él es el que llevaba
alquilaba las viviendas donde se quedaban, fue el poder espatestar de toda la familia, ¿no? Diego Paniagua, este personaje. Y entonces él vivió allí un tiempo en Madrid. Él participó allí en una serie de, curiosamente, con algunos canarios, como el famoso ingeniero en Rusia después, al autor de la Catedral de San Petersburgo, Agustín de Betancourt, el fundador de la Escuela de Ingenieros en España. Sí, Y canario, por cierto. sí, sí, natural del Puerto de la Cruz, con el realejero José de Vierra, con el cual se carteó también, el autor de la historia de Canarias, y él hizo un experimento que también había un científico inglés, Banks, allí, y estaba también, curiosamente, un gran amigo de la familia, el conde de Cabarrú, que había sido nombrado director del banco, el primer banco de España, el Banco de San Carlos, y que después murió en la guerra porque él fue ministro de José Bonaparte. Igual que, curiosamente, Miguel Gálvez, cosa que muchas veces quieren olvidar, pero bueno, por eso está documentado que Miguel Gálvez pues, fue afrancesado y fue incluso caballerizo del rey José y murió, tuvo que irse al exilio y solo pudo regresar a España, donde murió en Madrid en el trienio liberal. Él no tuvo descendencia porque solo su hermana Matilde, que se casó con un napolitano, Minutole, tuvo 3 hijas y fueron la única descendencia que quedó, porque ninguno de los otros Gálvez tuvieron hijos. Sí tuvieron hijos, pero murieron niños, por lo tanto no tuvieron descendencia, etcétera, ¿no? Como la María Josefa de Gálvez, la única hija del Marqués de Sonora, ¿no? De hecho, ella cogió todos los títulos familiares y toda la herencia familiar que quedó depositada en Matilde y después en sus hijas, ¿no? Bien, pues entonces ellos hicieron un experimento en Madrid, en el río Manzanares, y hay unos documentos de ese que incluso tiene Viera y Clavijo, y fue publicado en una revista científica en Inglaterra, Sí. con unos grabados, etcétera, ¿no? Pero en ese momento que estaba él en Madrid, recibe la noticia de que fue nombrado capitán general primero de Luisiana y la Florida Occidental, que se habían integrado en una única capitanía general después de que la Florida había vuelto a España, y más tarde de Cuba, que unía la Capitanía General de Cuba, unía las dos. Entonces él decidió ir ya a ocupar el cargo de capitán general. Y entonces va a fines de octubre, va a Cádiz, y desde Cádiz sale a fines de octubre en barco rumbo al Nuevo Mundo. Pero en ese viaje quiso hacer una estancia y volver, digamos, a hacer una escala en Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, para recordar. Hay un curioso autor que ha escrito un libro sobre Bernardo de Gálvez que increíblemente se gasta la cara de decir que Gálvez nunca estuvo en las Islas Canarias cuando pasó gran parte de su infancia y su juventud en Los Realejos, donde su padre era administrador, Matías Gálvez, el futuro virrey de Nueva España y capitán general de Guatemala. Fue administrador de la Gorborana, una famosa hacienda de los marqueses de la Breña, y pasó allí buena parte de su vida, y Gálvez hasta que fue al regimiento de Sevilla y después más tarde al regimiento francés, donde estuvo una serie de años, pues vivió su infancia allí y su juventud. Y después volvió en alguna ocasión porque su padre siguió allí hasta que lo nombraron capitán general de Guatemala. De hecho, su padre fue el que promovió la emigración de los canarios, los miles de canarios que cuando él estuvo de capitán general de Luisiana, pues fueron llevados allí por Matías Gálvez y después por su continuador, Andrés Amat de Tostosa, un almeriense que lo nombró José de Gálvez intendente de Guanajuato, y allí pues murió, se trastornó mentalmente, asesinó a varias personas y murió, bueno, recluido en un psiquiátrico, ¿no? Una especie de manicomio de la época. Entonces Bernardo
hace escala en el puerto de Santa Cruz de Tenerife y allí pasó en torno a una semana. En torno a una semana, él desembarca en el puerto de Santa Cruz de Tenerife el 9 de noviembre exactamente, y va a estar una semana allí porque quería volver a la tierra en la cual pasó su juventud, y él escribe un escrito a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Laguna, donde se le nombra socio de honor. Y su padre Matías había sido ya socio de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, que tenía su sede y la sigue teniendo todavía hoy. Porque es una entidad evidentemente desde 1776 que ha seguido hasta nuestros días, y hoy tiene su sede en lo que fue una antigua Universidad de La Laguna, Colegio de los Jesuitas, etc. Allí le hacen y él recuerda y dice: yo estoy con honor aquí en Tenerife y acepto con sumo gusto el nombramiento socio honor, porque para mí la isla de Tenerife fue una parte muy importante de mi vida, etcétera, donde estuve en los años de mi infancia y juventud. Fíjense ustedes cómo un señor publica y dice, y se atreve a decir que no está demostrado que Bernardo... No, y existe toda la documentación, ¿no? Que es lo más ilógico. Sí, sí. Pues bien, entonces desde allí sale rumbo a Venezuela. El plan de Gálvez era estar primero en la isla de Trinidad. Recordemos que hasta 1797 la isla de Trinidad era parte de la Capitanía General de Venezuela. ¿Y por qué iba allí? Porque allí estaba un amigo de él de su juventud, José María Chacón, que había sido nombrado capitán general. De hecho, gobernador. Sí, gobernador de la provincia de Trinidad. Sí. De la isla de Trinidad. Curiosamente, este hombre después tuvo muchos líos porque él se casó, él trató de promover la inmigración de católicos franceses. De hecho, se casó con una de la isla de Antigua, con una criolla de la isla de Antigua. Sí, que de hecho, Unzaga también apoyó esos planes de llevar franceses a la isla de Trinidad. Sí, y él tuvo la desgracia de ser el último gobernador, porque los ingleses ocuparon en 1797, el mismo año donde Nelson ataca al puerto de Santa Cruz de Tenerife y pierde su brazo, ocuparon la isla. Y entonces a él le abrieron un proceso por haber sido, por incapacidad, etc. Lo cierto es que evidentemente la isla estaba escasamente poblada, y los ingleses van, de hecho, a convertir a Trinidad en una colonia, trayendo negros procedentes de las islas del Caribe, y también empezaron a traer indios, tanto de Pakistán como que forman hoy un 30% de la población de Trinidad, ¿no? Porque hoy forma una república Trinidad y Tobago, pero Tobago no fue española sino solo en el siglo XVI. Tobago sí fue de inclusive llegó a ser un periodo sueca y todo, un lapso de tiempo. Que en un lapso de tiempo la isla de Tobago llegó a ser sueca. Sí, sueca, francesa, y después inglesa, y después ya los ingleses, cuando se decide la formación de la descolonización, pues se crea la República actual de Trinidad y Tobago, uniendo esas dos islas. La española, por eso se llama Trinidad. O sea, sí, y por eso sí, claro, y es más, la capital es Puerto España. Ahí estuvo haciendo muchas obras precisamente un ingeniero venezolano, José de Pozo y Sucre, incluso un proyecto de la catedral que nunca se llevó a cabo. Y por eso la capital se llama Puerto España. Lo que pasa es que como la ñ no lo usan los ingleses, pues se llama Port Spain, ¿no? Bien, pues entonces él quería ir allí a hablar, a estar con él, porque tenía una enorme amistad con José María Chacón. Pero resulta que los pilotos había que atravesar un paso que se llama el Paso Los Dragos, que era bastante peligroso si no tenías un buen conocimiento para pasar, ¿no? Sí, que de hecho Cristóbal Colón, cuando descubre en 1498 la zona, dice que las corrientes son terribles porque ahí desemboca el río Orinoco. Y entonces pues no se atrevió, y entonces decidieron ir a La Guaira. Y él llegó a La Guaira el 14 de enero de 1784. ¿Por qué van allí?
entre otras cosas, primero porque tenían un amigo muy entrañable que estaba de intendente de Venezuela, que es Francisco de Saavedra, que había jugado un papel muy importante en todo el proceso porque fue nombrado por su tío José de Gálvez como comisario digamos, de las cuestiones de Hacienda de la independencia, de la parte española de la guerra de independencia de los Estados Unidos. Y Francisco Saavedra llevaba allí la intendencia y la llevará hasta que fue sustituido por un pariente de la marquesa de Sonora, que fue Juan Guillermi, un sevillano de origen flamenco, que fue a la vez, curiosamente, un tiempo intendente y a la vez capitán general de Venezuela. Pues bien, Saavedra estaba ahí, y otro que estaba allí era otro personaje que era capitán general, que estuvo también con Gálvez en las batallas de la independencia en la zona de Luisiana, que se llamó Manuel González Torres de Navarra, que era un madrileño de origen sevillano y canario, porque su abuela materna era de La Laguna, y su abuelo paterno, perdón, su abuela y su abuelo materno se casaron en La Laguna, y era hija del marqués de Villanueva del Prado, que era uno de estos personajes importantes de la Ilustración, fundador de la Sociedad Económica, y pariente también. Ellos eran parientes de un personaje muy importante en el Consejo de Indias, donde estaba José de Gálvez, y que después llegaría a ser presidente del Consejo de Indias y ministro de Gracia y Justicia de la monarquía, que era Antonio Porlier, cuyo sobrino además estaba allí de teniente del rey y había sido capitán general interino de Venezuela, que era un lagunero que después llegaría a ser capitán general de las provincias internas de Nueva España, Pedro de Nava. Pues bien, esos personajes estaban allí y los conocía obviamente Sí, a todos. pero perdone que lo interrumpa, para que después digan que a Venezuela no iban buenos funcionarios de la corona, ¿no? Y estaban casi que la criminata ahí en Venezuela. Sí, Manuel González, que además fue el que creó el primer teatro de Caracas. Sí, y fue también gobernador de la Nueva Andalucía anteriormente. Sí, anteriormente, sí, de Cumaná estuvo de capitán y fue premiado precisamente por su participación en la independencia. Le dieron primero el cargo de Cumaná y después el de Caracas. Capitán general de Venezuela, sí. Y después de Caracas, él fue nombrado capitán general de Santo Domingo, y allí murió como capitán general de Santo Domingo, este personaje interesante de esa época. Bien, entonces cuando él llega el 14 de noviembre, perdón, el 14 de enero de 1784 a La Guaira, fue recibido por el factor de la compañía guipuzcoana, Simón de Mayora, y por una familia de comerciantes importantes de origen vasco-navarro, que eran tres hermanos, los hermanos Iriarte, Pedro, Juan y Pedro Martín, que los tres curiosamente se habían casado el mismo día con tres hijas de una familia de la élite caraqueña, mantuana, los Jerez de Aristiqueta. Siempre se ha dicho que las Jerez de Aristiqueta se casaron pero se casaron también otras hermanas con dos canarios. Uno se llamaba Antonio Sublet y Piar, cuyo hijo fue presidente de la República, el segundo presidente de la República de Venezuela, el famoso general de independencia, Carlos Sublet Jerez de Aristiqueta. Y el otro, la otra de las hermanas se casó con Bernardo Blanco Sticlan, un comerciante natural del Puerto de la Cruz, que los dos murieron después en Santa Cruz de Tenerife, y estuvieron con su hija Carlota en Santa Cruz de Tenerife, y el hijo de Carlota fue uno de los personajes más significativos de la Venezuela contemporánea, Antonio Guzmán Blanco. Digo esto porque la Jerez de Aristiqueta como veremos ahora, está muy vinculada a la estancia de Gálvez
allí. Bien, pues, ¿qué va a hacer? Los de la compañía guipuzcoana los llevaron en una falúa desde el barco y estuvieron como 200 a hombros, 200, como 200 metros. Eso lo describe muy bien en sus memorias el intendente que hemos señalado, el sevillano Francisco de Saavedra, ¿no? Entonces, él ya sabían que iba a llegar y ya tenían preparadas una serie de mulas y de carros para conducir a toda la familia y todas las cosas que llevaba, porque piensen ustedes que ya que Bernardo Galvez estaba ya mudándose definitivamente al capitán general al capitán general de La Habana, ¿no? De Cuba, ¿no? Entonces, ya tenían preparados los carruajes y van a pasar, a subir, a ascender desde La Guaira a Caracas. En Caracas se va a quedar, ellos van a estar realmente 2 días nada más, se van a quedar en la casa, en una casa que él le cede el intendente, que era la casa, irónicamente era la casa de un clérigo que moriría en ese año mismo, que se llamaba José Félix de Jerez de Aristiquieta, que curiosamente fue el que donó su vínculo, su propiedad, su casa y su mayorazgo vinculado a un pariente suyo, un personaje que evidentemente es muy conocido, que se llama, ese vínculo se llamaba el vínculo de la Concepción, se llamaba Simón Bolívar y Palacio. Pues bien, curiosamente Bernardo de Galvez se quedó en una casa que en el tiempo después era propiedad de Simón Bolívar, imagínense. de Simón Bolívar. Pues en esa casa dice que estaba al lado de la casa del intendente. Pues era una casa bastante amplia y grande, según describe Saavedra, y allí va a pasar los 2 días que está en Caracas. Con su mujer y sus 2 hijos en aquel momento, Miguel y pues Guadalupe, como dijimos, era póstuma. Pues. Y la otra, la hija y la hijastra, ¿no? La de Estrella, ¿no? La hijastra la hija del primer matrimonio de su mujer. Bien, pues los datos que hay sobre esto es que, en primer lugar, Galvez quedó muy satisfecho por el tratamiento que le habían dado tanto los hermanos Iriarte como Simón de Mayora. Simón de Mayora era el que llevaba, digamos, el factor de la compañía guipuzcoana. Debemos tener en cuenta que hasta 1789, con la excepción del comercio canario, y mientras que vivió José de Galvez, porque él quería que siguiera siendo fuera del libre comercio, tanto Veracruz como la Guaira estaban fuera del ámbito libre comercio, que ya se había generalizado en el resto de la América española con el famoso reglamento de 1778. Y sí, Galvez, en 1785 Caracas se abre también al libre comercio. No, realmente se hizo en 1789. 89, bueno. 89, porque lo que va a hacer Galvez era, eso está en la correspondencia muy bien entre Saavedra y Galvez, era que que disolvió la compañía guipuzcoana. Sí, bueno, estamos hablando de José de Galvez, no Bernardo, ¿no? Sí, José, sí. Claro, que era el que tenía todo el poder en América, ¿no? Y que murió en 1787. Y fue realmente su sucesor, Antonio Rodríguez de Moniño, hermano del conde de Florida Blanca, el que abrió el libre comercio y también abrió la trata esclavista, la libertad de trata esclavista, ¿no? Del comercio de esclavos, ¿no? Bien. Pues, pero Galvez se resistió siempre. Galvez lo que hizo en el tema de los esclavos era precisamente con una familia de origen vinculada a Canarias, los Barry, que era un potencial, un convenio con esa familia que tenía una sede comercial en Jamaica, abastecer de esclavos pagados por la corona, que la corona a través del dinero del estanco del tabaco se los daba a los propietarios y los propietarios le iban pagando
con esa transacción, ¿no? De hecho, significativamente Saavedra dijo que llevó una parte de ellos fueron a la isla de Trinidad, pero fue un desastre porque los propietarios de la isla de Trinidad eran tan pobres que no podían hacer frente a eso y muchos de ellos murieron y terminó, como señala Saavedra, llevándolos y vendiéndolos a los propietarios, a los grandes cacaos caraqueños. Pues esa compañía, en ese momento, Galvez la transformó en la compañía de Filipinas. Puso a Cabarrús como su jefe porque él creó la compañía de Filipinas en 1787 con un objetivo. Por una parte, fomentar el comercio directo que no existía hasta entonces entre Filipinas y España. Debemos recordar que solo había el galeón de Manila que iba desde Manila a Acapulco y de Acapulco, pues lógicamente a Veracruz y de Veracruz, pero no había un comercio directo por el Cabo Buena Esperanza y él lo montó. Y esa compañía además intentó él que tuviera su sede en Málaga y y de hecho hizo... Sí, tenía sedes también en Caracas, incluso en Barcelona, Venezuela también. Sí, y entonces, de hecho, la compañía de Filipinas va a seguir ya, pero como una más. Cuando ya en 1789 entra el libre comercio, la Guaira, pues la compañía de Filipinas fue una más porque ya se abrieron y más cuando la época del comercio neutral es en 1797 que empiezan a introducirse comerciantes de origen norteamericano como el famoso Francisco Caballero Sarmiento, etcétera. Pues se modifica completamente el panorama y la compañía fue un pequeño porcentaje, nada que ver con el porcentaje grande que tuvo la compañía guipuzcoana, ¿no? Bien, pues estos señores hablaron, sí. Es interesante lo que señala, ¿no, don Manuel? Porque lo que nos cuenta refleja muy bien las conexiones que tenía la élite caraqueña, los llamados mantuanos, con la corte española, ¿no? Con la élite de la corona. O sea, tenían demasiado poder, porque inclusive hasta Bernardo de Galvez va a visitarlos en su viaje hacia Cuba, ¿no? Sí, claro, había muchas conexiones, sobre todo con estos grupos mercantiles que eran muy importantes, los herederos de la compañía guipuzcoana. Hay que recordar también el famoso Marqués de Ustari, que era un caraqueño que es muy relacionado después con Bolívar, los propios marqueses del Toro, pues vivían ahí. De hecho, pues evidentemente la mujer de Simón Bolívar era una madrileña cuyo padre era caraqueño y su bisabuelo era canario, que fue el fundador del Marquesado del Toro, don Bernardo Rodríguez del Toro, pues que vivían allí en la corte y había una persona también que tuvo una cierta influencia, pero fue muy poca en la época de Godoy, que era natural de Colombia, pero Sí, vivió mucho de Popayán, el que era mayordomo de Carlos IV. Sí. en Manuel Mayo, ¿no? Uh-huh. Que bien, entonces había pues cierta influencia de todo, no tanta como algunos. De hecho, Esteban Palacios fue guardia corps allí, el tío de Bolívar, etcétera. No, y el No mismo tanta, Simón Bolívar, cuando viajó a Madrid, también quiso entrar ahí en lo que claro, es la ellos influencia de la querían tener corte. una proyección, lo que pasa es que no la alcanzaron después, evidentemente, y se frustró porque al fin y al cabo Bolívar quería eso. En aquel momento no pensaba, lógicamente, como líder No, independiente. muchos señalan que por eso es que le tuvo el resentimiento a la corona, ¿no? Porque no pudo entrar en la corte. Y también que estuvieron detrás del famoso título de marquesado que nunca pudieron conseguir, etcétera, ¿no? Como se ha estudiado muy bien por Herrera Vallante en el famoso El Nudo, ¿no? De la Marina. Sí, de Bolívar, ¿no? Pues bien, la élite caraqueña recibió espléndidamente a Bolívar, perdón, a Bolívar. A Bernardo de Galvez. Sí. Él recordó mucho tiempo, curiosamente, él se quedó en una casa que sería heredada por el propio Bolívar ese mismo año, además, por la muerte de su tío Juan, el presbítero Juan Félix Jerez de Aristiquieta, donde se hospedaba Bernardo de Galvez, como señalado. Entonces, hubo dos grandes recibimientos donde participaron, como dice Saavedra, dos grandes banquetes donde participaron las élites
que él agradeció después, porque él mandó después unas cartas agradeciendo pues la hospitalidad que le habían dado, el lujo, el boato de todas estas dos grandes comidas. Una fue hecha por el capitán general y la otra por la noche por el intendente. Con lo cual hubo, pues, digamos, dos Dos oportunidades para recepciones. dos recepciones para reunirse con toda la élite caraqueña y, tanto por el capitán general, que ya hemos señalado las vinculaciones que tenía, que había sido uno de sus militares en las campañas de Luisiana, con Bernardo de Galvez, Manuel González Torres de Navarra, el madrileño de origen sevillano y canario, como hemos señalado, Manuel González Torres de Navarra, y el sevillano, evidentemente, Francisco de Saavedra, que le unía tantos lazos, que habían estudiado juntos además en la Escuela Militar de Ávila. Y ahí se conocieron en el camino, él eso lo dice muy bien, Francisco de Saavedra dice que gracias a ese conocimiento, si no me hubiera quedado muchos años, como él dice, en una embajada ahí de simple secretario de tercera, pero el haber conocido a Bernardo de Galvez le abrió después el paso a José y a Miguel de Galvez y por tanto después curiosamente tuvo bastantes conflictos como intendente con varios primos, parientes de él, de Bernardo de Galvez, que había colocado allí Antonio, como los Pizarro, que había colocado allí el que era capitán general de Cádiz, Antonio Galvez, que pues tuvo bastantes líos, pero curiosamente José de Galvez por una vez pues siempre, como tenía tanta amistad y creía firmemente en la legalidad de la actuación, respaldó los nombramientos y las contradicciones que tuvo Francisco de Saavedra con esos encargados de aduanas y tal que había nombrado, parientes lejanos de los Galvez que había nombrado Antonio de Galvez. Pues bien, esa fue el viaje y la estancia que le permitió, por una parte, pues, conocer a los comerciantes más significativos de aquel momento, el Simón de Mayorga y los tres hermanos Iriarte, personajes también de bastante interés en aquellos años en la sociedad, que eran de la familia, era una especie de compañía de tres hermanos, ¿no? Esos tres hermanos casados con las tres heredas Chiquietas y le permitieron ver una sociedad expansiva como estaba en aquellos años, una vez acabado el problema de la guerra de independencia de los Estados Unidos, que lógicamente afectó negativamente a la economía pues viviría unos años muy bollantes y expansivos con el desarrollo Sí, del añil y con el café, etcétera, ¿no? sí, es importante lo que dice, ¿no? De ese lapso expansivo de la economía venezolana, porque el mismo Luis de Unzaga, que fue el primer capitán general de la Capitanía General de Venezuela, valga la redundancia, él abrió el comercio, el libre comercio con Estados Unidos durante la guerra, ¿no? Y eso Sí, también sí, hizo crecer la Usaba economía. que era concuño de Galvez, de hecho su Ujú. mujer Isabel, que murió en Málaga también como él era malagueño, aunque tenía un apellido vasco, él era malagueño también, eh, fue, eh, eh, y de hecho se quedaron con la hija la hija menor que debía tener bastantes problemas y murió muy joven, Guadalupe, ¿no? Ellos se quedaron al cuidado mientras que su madre estuvo en los problemas que tuvo de destierro por su amistad con Cabarrús, que le llevaron pues a estar peregrinando con sus hijas, sus otras dos hijas, entre Valladolid y Zaragoza, los años que estuvo desterrado de la corte de Madrid. Pues ella se quedó con Isabel, la mujer de Luis de Unzaga, se quedó, que había sido nombrado capitán general de Málaga, y ahí murió como capitán general de Málaga. Murió su hija Guadalupe allí, pues Luis de Unzaga fue, curiosamente, el primer capitán general de Venezuela, Ujú. como entendemos hoy, porque Galvez potenció la creación de la Capitanía General de Venezuela con las tres antiguas gobernaciones, ¿no? La oriental, la occidental y la central, y Unzaga fue el primero. Que había sido también el capitán general de Luisiana y también después, en una época muy importante en Cuba, ¿no? Capitán general de La Habana, ¿no?
Por lo tanto, y después reforzada finalmente con el nombramiento de la creación de la audiencia en 1786, la audiencia de Caracas, porque hasta entonces Venezuela, desde el punto de vista judicial, dependía de la audiencia de Santo Domingo, ¿no? Sí, Pues, con algunos lapsos que se dependía de Bogotá anteriormente. sí, pero no desde el punto de vista judicial. Se Sí. dependía desde el punto de vista del virreinato. Son otras cuestiones distintas. Aparte de que hubo una región, que es el oriente, el occidente, que dependía también en Sí, muchas épocas sí, no, de bueno, había la parte occidental de Venezuela, sí, toda judicialmente dependía de Bogotá, lo que es Mérida, Maracaibo, etcétera. Se unificó todo en la Real Audiencia de Caracas. Pero recapitulemos un poco, don Manuel, sobre la estancia de Bernardo de Galvez en Caracas. Vemos que llega al puerto de La Guaira, es recibido por las autoridades de la Capitanía General y después se le hace 2 recepciones, ¿no? ¿Qué pasa luego de las recepciones o si hay algo que se nos escapa importante de él? Ya realmente ya tenía que volver porque él salió a La Guaira al día siguiente de esas recepciones y ya tomó rumbo. Él quería pasar por San Juan de Puerto Rico, la travesía era fatal y terminó por los problemas de los vientos, etcétera, de la época. Recordemos que todavía estamos en época ya no estamos en época de huracanes porque estamos en enero, pero en aquel momento pues había unos vientos fuertes y tuvo que desembarcar en Aguadilla. Aguadilla es un puerto del norte de Puerto Rico. Ahí es donde recibió una noticia para él nefasta, que fue que supo de la muerte de su padre como virrey de Nueva España. Eso le llevó cuando llegó a tomar posesión de la Capitanía General de La Habana, a recluirse durante 15 días en una hacienda del interior para un poco ella empezó a tener unas enfermedades gástricas que al final le van a causar la muerte, realmente un año y medio después, en 1786. Entonces, él se trató de recuperar allí y allí fue cuando tuvo la noticia, cuando él estuvo muy poco de capitán general de Cuba, la noticia de Sí, porque que después sería nombrado virrey de Nueva España, ¿no? el rey de Nueva España, y ya entonces ya se llevó a desplazarse desde La Habana a Veracruz y a hacer la famosa ruta que hacían de todos los virreyes hasta México, que había hecho su padre con Sí, que anterioridad. también eran recibidos con una recepción imperial, digámoslo así, casi como un rey, ¿no? En la Ciudad de México. Sí, sí. Y en el recorrido también que se hacía. Sí, Aunque y por los pueblos que iban pasando. él lo innovó, hizo una innovación y tal en ese recorrido, pero vamos a decir así que él ya empezó una especie de melancolía con la muerte de su padre y, y una enfermedad gástrica que después va a tener influencia en su temprana muerte con apenas 45 años. Por lo tanto, este último viaje fue como una especie de viaje recordado, digamos, de algunos sitios centrales de su vida y que fueron importantes para, aunque él no había estado nunca en Venezuela hasta entonces, pero sí, digamos fue un sitio fundamental porque para él, por los amigos que estaban allí, por la importancia que para su tío fue decisiva Venezuela, porque debemos recordar que fue una época de gran expansión económica, junto con el cacao, que era el cultivo tradicional, pues se desarrolló extraordinariamente el cultivo del añil y el café, que no había antes de 1790 una sola mata, pues ya en 1804 ocupaba el 20% de las exportaciones. Debemos recordar que el siglo XIX es el siglo del café en Venezuela y el gran vehículo de exportación venezolana ya no es el cacao, sino el café. Y es la base de toda la economía venezolana hasta el desarrollo a partir de 1910 del petróleo, ¿no? de las exploraciones petrolíferas. Habían unas anteriores, pero eran anecdóticas, pero a partir de 1910 cuando se produce ya la conversión de lo que se llamó la Venezuela petrolera, ¿no? Pues vamos a decir así que Venezuela vivió en esos años una época muy importante y eso explica además
que las élites que mientras que Cuba apostó con la trata masiva de esclavos en 1789 por, con la liberalización de la trata, sin embargo en Venezuela eso no tuvo prácticamente importancia porque el desarrollo del trabajo libre de blancos pobres y de mestizos fue tan grande que eso explica que mientras que en 1810 la élite habanera hace todo lo posible por continuar la trata masiva Sí. en la isla De hecho, por eso es que en el siglo XIX, una vez que se abolió la esclavitud en la península, en Cuba sigue por eso, porque los criollos, las élites de, criollas querían que siguiera sin embargo, la esclavitud. Y España, por miedo a que hubiera un movimiento independentista, lo deja, ¿no? lo deja, e incluso aunque los ingleses le firman en 1817 que en 3 años se tiene que abolir la trata, realmente va a seguir totalmente potenciada por la Capitana General y va a haber trata realmente hasta 1860, ¿no? Eso a pesar de que en 1835 los ingleses obligaron a un nuevo tratado por el cual cualquier barco podía ser inspeccionado por los ingleses y libres automáticamente los esclavos que se encontrasen en él. Sin embargo, Venezuela ya era tan poco importante, seguía subsistiendo porque al fin y al cabo había un 10% de la población que era esclava, pero en 1810 la élite mantuana que tomó el poder en la Junta Suprema de Caracas abole el comercio de la trata, cosa que evidentemente era impensable en Cuba en esos años. Y cuando lo abole es porque ya no está interesada en la esclavitud. Quiere mantener la esclavitud y la esclavitud se va a mantener hasta el gobierno de José Gregorio Monagas en 1853, pero como, digamos, como una económica de los hacendados, pero ya, pero cada vez más decadente, ¿no? Fue utilizada políticamente por los dos bandos para, a cambio de ser soldados, pues darle la libertad, etcétera, aunque eso después no se cumplió muy precisamente, pero bueno, pero ya no era importante desde el punto de vista económico, porque el trabajo libre con los nuevos cultivos ya no demandaban la esclavitud, el café ni el añil, ni la ganadería, que era el otro gran sector económico importantísimo que se exportaba a las Antillas británicas, ¿no? Desde los llanos centrales de Venezuela y los orientales, etcétera. Pues hay que señalar, por tanto, esa importancia que tuvo para los Gálvez y que tuvo para la política española, que ya Venezuela no era la colonia del siglo XVII pobre, sin ningún interés económico, sino era uno de los sectores más expansivos mientras que, por ejemplo, el Perú estaba en crisis prácticamente a lo largo de todo el siglo XVIII. Venezuela junto con Cuba fueron las dos grandes zonas que más crecieron junto con México, pero México ya era rica desde Sí, mucho bueno, de antes. hecho, Alexander von Humboldt en sus escritos lo dice, ¿no? Que Cuba y Venezuela parecen europeas prácticamente, las Sí, Caracas y La Habana. sí, las élites y hacen un análisis comparativo, curiosamente con los de Canarias, porque él estuvo tanto en el primer libro de su famoso viaje a las regiones de crisis social está dedicado a Canarias, y él dice que las élites, dice, solo las élites de Canarias son parecidas a las de La Habana y las de Caracas, habla en su escrito, ¿no? Sí. Bueno, ya estamos llegando al final de este podcast, don Manuel. Hay que decir que en este viaje, este último viaje que hace Bernardo de Galvez a la América, su estancia en Venezuela sirvió como para una especie de despedida sin quererla de sus amigos y él moriría, como usted señala, un poco tiempo después, en 1786. De hecho, hace pocos días se cumplió un aniversario más de su muerte, que fue el 30 de noviembre. Hoy estamos grabando el 3 de diciembre, o sea, hace pocos días. Y bueno, hemos querido hacer este podcast sobre Bernardo de Galvez, sobre su estancia en Venezuela, por esto mismo, ¿no? Por cumplirse un aniversario más de la muerte del 30 de noviembre. Así que, para finalizar, ¿crees que haya servido este último viaje para eso, ¿no? Para ver a aquellos amigos que tenían tiempo sin verlos y que más nunca los volvería a ver, ¿no? Sí, claro, y también para conocer lo que era una sociedad pujante, como era la sociedad de la Caracas, que estaba en aquellos momentos en una época de vertiginoso desarrollo económico y social y ideológico, las ideas, la cultura, todos esos factores ahí estaban y sin duda alguna, pues en Bernardo de Galvez jugaron un papel. Y yo lo que quería rescatar en este libro, justamente, el Círculo de los Galvez, es esas dos etapas
vamos a decir, de ese último gran viaje totalmente desconocidas, ¿no? Como es la etapa de Canarias y como es eh, la etapa de Tenerife y como es la etapa de Caracas, La Guaira, ¿no? Eh, eh, en vísperas de lo que fue pues, un cambio radical en la vida de Bernardo de Galvez, como fue primero la que conoció en este viaje en Puerto Rico la muerte de su padre como virrey de Nueva España, su toma de posesión de la Capitanía General y su inmediato pues, nombramiento como virrey de Nueva España, que apenas pues, podría desarrollar durante un año, ¿no? Porque la muerte ya, antes que su tío, porque su tío murió al año siguiente, en 1727, antes de la muerte de su tío, Marqués de Sonora, José de Galvez. Él tenía el título, como hemos señalado, de conde de Galvez. Después de las batallas de la Guerra de Independencia se le dio ese título y además se le dio una encomienda que después llevó a desarrollar su hijo también, una encomienda en La Mancha de las órdenes militares. Y se le dio ese título y después se le dio una serie de... Pero curiosamente, el otro día me encontré un documento precisamente de Matilde Galvez, de su hija, dirigido a Francisco de Saavedra en plena 1810 desde Palermo, donde vivía en aquel momento en Sicilia, de las deudas todavía que les debían y que nunca cobraría, porque ya en esa época ya no va a ganar un duro más desde México, de sus sueldos que debían como 9,000 pesos, que todavía le adeudaban de su sueldo y que ella quería lógicamente rescatar. Estamos ya en la época de las Cortes de Cádiz, de hecho se debatió ese tema en la Corte de Cádiz, pero evidentemente como no llegó el dinero, Sí, no bueno, llega nunca más, se cortó ya totalmente el flujo del situado, el famoso situado mexicano hacia España. sí, bueno, tiempos turbulentos, ¿no? Donde ya estaba escaseando de todo en aquella época. Así que bueno, ya hemos llegado al final de este podcast, don Manuel. Para nuestros visores, aquellos que quieran adquirir su libro El Círculo de los Galvez, lo pueden hacer a través de Amazon y en cualquier otro, digamos, página de internet, ¿no? De librerías. Y bueno, y la propia página de la editorial Polifemo y su librería, que tiene su librería en Madrid, pero en cualquier otra librería, ¿no? Porque está distribuido por toda la red de librerías españolas, ¿no? Y Sí, Amazon, bueno, por en España se puede conseguir en la red de librerías y bueno, para los que están fuera de España ya saben que a través de Amazon pueden y adquirirlo por también ahí. en Londres está Book Depository, lo tienen, muchísimas librerías lo tienen, ¿no? En Inglaterra y en Estados Unidos, etc. Así que bueno, ya saben que por ahí pueden adquirir el libro de Don Manuel, El Círculo de los Galgos. Y bueno, Don Manuel, las cámaras de Venezuela Provincial son todas suyas para despedirse de nuestro público. Pues nada, agradecerte las atenciones que has tenido hacia mi persona y que espero perdón, que esta charla pues nos haya introducido en una época desconocida como fue el viaje de Bernardo de Galvez a la Caracas y la Guaira de 1784, ¿no? Así es, Don Manuel. Bueno, muchísimas gracias por estar una vez más en Venezuela Provincial. Sabe que esta es su casa. Seguro que en el futuro lo tendremos de nuevo aquí para compartir sus luces con nuestro público. Y bueno, también recordarle a la gente que si le gustó este video, darle me gusta y compartir para llegarle a más público y también suscribirse al canal de Venezuela Provincial para así estar atentos a todo el material audiovisual que subimos. También mandarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas como lo son Ángel Rodríguez Suárez, Gabriela Arrieta, Juan Cristóbal García y José Alberto Gil Martínez. Aquellos que quieran ser mecenas lo pueden hacer a través del Patreon de Venezuela Provincial. Con tan solo €1, pues ya nos están ayudando mucho para este proyecto de investigación histórico. También estamos en Instagram y Facebook. Ahí publicamos siempre nuestros artículos para aquellos que quieran echarle un ojo. Así que bueno, don Manuel, le mando un fuerte abrazo hasta la hermosa isla de Tenerife y hasta una próxima oportunidad. Igualmente, gracias. Adiós.